pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, un pasaje bien conocido por todos. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Le ponía este título: el poder de Dios es desde el principio hasta el fin. Es el título que lleva esta reflexión, y como tema vamos a estar viendo el poder de Dios. Amén. Cuando todos lo tengan, me confirman con un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Hemos orado. Pueden tomar su asiento, estimado hermano. Me llamaba mucho la atención en este verso. Creo que es bien conocido por todos los cristianos. ¿Cuántos acá son cristianos? Levante la mano, quiero ver todos los que son cristianos en este lugar. ¿Hay alguno que no ha recibido el Cristo Jesús en su corazón? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque este pasaje es popular, vamos a decirlo así. Es bien popular dentro de la iglesia. Esto es conocido como la promesa del advenimiento del Espíritu Santo. Amén. Que es el poder de Dios del cristiano en estos tiempos. La razón por la cual yo escogía, pero yo pienso que vino de Dios, porque esta palabra me ha incomodado, el poder de Dios. Hoy en estos tiempos estamos necesitados de una forma tan grande de ese poder de Dios, de ese poder que se pueda manifestar en las congregaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque al ver afuera, a nuestro alrededor, tanta necesidad que hay, tantas enfermedades que hay, digo yo: Señor, ¿dónde estás? Pero a la misma vez hago la otra pregunta: ¿dónde estoy yo? Si yo soy tu iglesia y tú me has llenado de este poder de tu Espíritu Santo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos tus hijos? Alrededor mío pasa el otro día una niña, quizás de una edad aproximadamente unos 9, 10 años. Veníamos de la tienda con mi esposa, yo ni se lo comenté, pero la vi, la volteé a ver, sus piecitos ella venía bajándose del carro y con sus dos manos, con unas tipo muletas, no sé, no son muletas pero sí, con las dos manos se apoyaba y sus piecitos no tenían fuerza, y mi corazón sintió algo, algo que yo no sé cómo explicarlo, pero sentí algo al ver a esa niña. Sentí algo al ver a esa niña y digo: Señor, tú podrías hacer un milagro por ella, pero ¿qué estoy haciendo yo? Y desde ese momento esa palabra empezó a incomodarme. El poder de Dios, ese poder que nos ha dado a nosotros como iglesia, ¿dónde está? Muchos hoy en día en las iglesias están predicando un mensaje o una doctrina de prosperidad, doctrinas, diría yo, erróneas, y se olvidan del poder de Dios, se olvidan de la exaltación del poder de Dios. Como iglesia muchas veces nosotros mismos nos olvidamos de ese poder de Dios. Y todo eso es lo que me ha movido a mí en este día a traer esta pequeña reflexión. Todos hemos leído infinidad de veces quizás este verso por diferentes predicadores, grandes predicadores, no como principiantes como yo. Pero por eso es que solo voy a tomar de este verso la mitad del verso, hasta la segunda coma, hasta ahí voy a predicar de este verso. No voy a seguir: y me seréis testigo en Jerusalén y en Samaria. Cada quien va a tomar conforme
el Espíritu de Dios le hable en esta noche. Amén. Porque mi propósito en realidad en este día es que veamos el verdadero poder de Dios. El poder de Dios del cual está hablando acá, si lo podríamos definir, está hablando aquí bíblicamente que viene del griego, de la palabra dunamis, que significa fuerza, poder, habilidad, poder para hacer milagros. O sea, no está hablando de una palabra, de un poder, del verbo poder hacer, puedo saltar, puedo brincar, puedo danzar. No, está hablando del poder, de la autoridad. De eso es lo que está hablando acá. Y para ello, yo deseo que vayamos no a descubrir, sino que vayamos a recordar en esta noche lo que es el poder de Dios. El poder de Dios en 3 diferentes áreas. El poder de Dios es manifestado a los hombres, y quiero que vayamos hasta el libro de Génesis. Porque las 3 áreas que vamos a estar viendo es el poder creador de Dios, el poder sanador de Dios y el poder libertador de Dios. Pero vayamos a Génesis, en el capítulo 1. Génesis capítulo 1 y versículo 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y me detengo ahí porque ahí está un punto, ¿cierto? Vemos que acá me está haciendo una gran pauta a mí. Con ese puntito que está ahí, me está haciendo una gran pauta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos ahí el poder creador de Dios. Dios se manifiesta a través de su creación. Y vamos a seguir viendo. En el versículo 2, y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el verso 8 que leímos para empezar dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu que se movía sobre las aguas es el que ahora tiene que estarse moviendo. ¿En dónde? En nosotros. Tiene que estarse moviendo, diga, en mí. No diga en nosotros, diga en mí. En mí tiene que estarse moviendo ese Espíritu Santo. Si bien nosotros no tenemos ese poder creador de Dios, el hombre se ha peleado, la ciencia ha peleado, ha altercado con Dios. Ha querido desacreditar totalmente ese poder creador de Dios. Ha querido de alguna forma minimizar la grandeza de Dios. Pero no ha podido. Porque el poder de Dios es incomparable. El poder de Dios es infinito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, que nada se le puede comparar. El hombre ha querido hacer y ya ha llegado al punto de querer clonarnos, ¿verdad? Querer clonarnos. Incluso ahora está haciendo robots que hacen, pues, no todas las cosas, pero ciertas cosas. Ha querido crear, digamos, para igualarse al poder de Dios, pero jamás lo va a hacer. Yo jamás me voy a poder igualar a Dios. Jamás. Eso sería absurdo, ¿verdad? Pero hay muchos hombres que quieren llegar a ser como Dios. Y el primero que quiso ser como Dios, sabemos que es Satanás, ¿verdad? Que se le subió su altivez, su ego, y quiso ser como Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó?
Fue desechado, amén, por Dios, por querer ser como Dios. El poder de Dios se manifiesta sobre las aguas. En ese momento se movía sobre las aguas y ahora se tiene que estar moviendo en mi vida. Se imagina, dice que Dios vio la tierra desordenada, siendo el Dios de orden. Bueno, dijo, yo creé esta tierra, la voy a ordenar, la voy a empezar a hacer cambios. Y Dios empezó. Dice la palabra de Dios que Él empezó a ordenar, empezó a poner todo en su lugar. Empieza a separar la luz de las tinieblas. Hizo expansión que hoy conocemos como los cielos. Separó las aguas, había mucha agua y separó las aguas. Le llamó mares, le llamó ríos. Y la tierra fue, tomó su lugar, estuvo separada de las aguas. Amén. Los seres vivientes, Dios también empezó a crear seres vivientes, tanto en el mar, grandes monstruos marinos que dice que creó, y para que se reproducieran. De igual manera, en la tierra empezó a crear todo ello, y empezó a moverse su poder creador. Pero en esas palabras que decía Él, porque no vamos a leer todo lo que es Génesis, tenemos que leer completamente todo para deshuesar bien todo eso. Pero Él, en cada cosa que decía, hágase la luz. Y Él empezó a crear la luz, la luna y todo el sol. Y al final decía Él, y vio Dios que era bueno. Amén. Pero esto no termina ahí con todo lo que está arreglado en la tierra. Ya todo está en su lugar. Todo este globito terráqueo que conocemos como tierra, está todo en su lugar. Pero falta algo. Faltaba alguien que la habitara. Alguien conforme a Dios. Alguien creado directamente por Dios. Porque todo lo que Él creó, lo creó por su palabra. Lo creó Él al decir, hágase la luz, hágase esto. El poder de su palabra, el poder creador de Él, salía con su boca, con esa autoridad. Pero a una gran diferencia la vemos en la creación del hombre, ¿verdad? Y para ello quiero que leamos Génesis 1, 26 y 27. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Entonces, ¿de quién somos obra nosotros? ¿Quién nos hizo a nosotros? Dios. Dios me creó a mí, no sea usted. ¿Lo creó Dios a usted? ¿Lo puede decir orgullosamente que Dios lo creó? ¿Que usted es una creación de Dios y que ahora gracias a Cristo Jesús es un hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios. El ser humano puede hacer cosas, como le decía, pero nunca podrá hacer una cosa tan auténtica como lo que hizo Dios a nosotros. Yo no soy, como les digo, yo no soy una clonación de alguien. Yo no me separo de ahí, yo no vengo de nadie. No hay otro como yo. Dios me creó único. Yo no sé si usted es único, pero yo soy único. Dios me formó en el vientre de mi madre. Y aunque el enemigo quiso destruirme a mí cuando estaba pequeño, Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Yo puedo decir que soy un milagro, no solo porque Dios me creó, sino que Dios
ha venido formándose en mi vida y ha tenido cuidado en mi vida. El poder de Dios se revela en su creación. No voy a profundizar aún más en lo que es la creación del hombre ni la caída del hombre. No voy a profundizar mucho, porque mi propósito, como le digo, es que nosotros recordemos ese poder que Dios nos ha dado. Por eso es que vamos a ir viendo paulatinamente todos estos puntos, pero como quien dice, suavecito, despacio, para que podamos entender un poquito de lo que es el poder de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Entonces esto queda claro, que si nosotros creemos en la palabra de Dios, la tierra fue creada por Dios, todo lo que hay ha sido creado por Dios, el hombre ha sido creado por Dios, y vemos nosotros el poder creador de Dios. ¿Estamos bien ahí? Ok. Démonos cuenta ahora que también su poder se manifiesta a través de la sanidad. La sanidad. Dios se manifiesta a través de la sanidad. Veamos lo que dice Lucas 4:18-19. El poder sanador de Dios. Este es el poder sanador de Dios. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué ha venido el Espíritu del Señor? Lo acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Estas son palabras de Jesús. Las palabras que estamos acá leyendo son las palabras de Jesús. Y Él dijo: el poder del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. En el principio, ¿a dónde estaba ese Espíritu? Se movía sobre las aguas. Ahora está. Gloria a Dios, amén. Dele un aplauso al Señor. Si el Espíritu de Dios está en mí, gloria a Dios, porque así tiene que ser. Esa fe me gusta. El Espíritu de Dios está en mí, dijo la hermana. Gloria a Dios. Entonces Jesús estaba declarando eso también. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, y igual no voy a entrar a todo lo que, las maravillas que Él hizo, de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa. Por eso les hacía esa pregunta: ¿cuántos acá son cristianos, conocen de la palabra de Dios? Excepto a mi hermana, con debido respeto, que no conoce de Dios. Pero creo que la mayoría hemos escuchado de cómo Dios ha sacado con mano poderosa de Egipto, sacó a su pueblo, haciendo maravillas allá con Faraón, mostrándole a los israelitas su poder, el poder sobrenatural de Dios, abriendo el Mar Rojo, abriendo el Jordán, grandes cosas maravillosas que hizo a través de su siervo Moisés, a través de su siervo Josué, dando libertad cuando ellos peleaban en las guerras, ¿verdad? Entonces, Dios ahora está, Jesucristo, Dios envió a Jesucristo y Jesucristo está en este mundo, haciendo y diciendo estas palabras. Sabemos que Él murió y resucitó al tercer día. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Él resucitó al tercer día. Pero ahora ese espíritu, antes de que él ascendiera a los cielos, él fue que le dijo esta palabra a sus discípulos en el libro de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria. Antes que él ascendiera al cielo, él estaba diciendo estas palabras. Amén. Entonces eso quiere decir que el Espíritu de Dios iba a venir cuando él ascendiera al cielo. El Espíritu de Dios iba a descender, ya no a las aguas como al principio, ya no a las aguas, sino a nuestros corazones, a la vida de aquellos discípulos, a aquellos que estaban esperando, aquellos que se estaban reuniendo esperando esa promesa. Y esa promesa se cumple más adelante. Amén. Ahora, ¿por qué Dios se mueve en el poder sanador? ¿Por qué Dios muestra su poder sanador? Como les decía anteriormente, al ver a esta niña a mí me conmovió grandemente. Me conmovió mi corazón y créame, como líder de evangelismo con los hermanos hemos estado reuniéndonos, orando, pidiéndole a Dios que muestre su poder, que queremos ver los frutos de su poder, que queremos ver milagros hechos por Él, no por nosotros que salimos a evangelizar, no solo por medio que me use a mí, ni solo porque use por medio de los hermanos, que los use a cuanto Dios quiera usar, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos reunidos acá, que nos use, que nosotros seamos ese medio. Si nosotros tenemos ese Espíritu Santo, nosotros tenemos ese poder para poder hacer milagros. Recordémonos la definición de dunamis, que es el poder hacer milagros. Amén. La enfermedad está en el mundo por causa del pecado. La enfermedad está en el mundo por causa del pecado, el cual está en el dominio espiritual de Satanás, que es un ser espiritual. Leamos Hechos 10:38. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué quiere decir? El diablo, el enemigo de nuestras almas, es el que viene a oprimir por medio de ¿qué? De enfermedades, por medio de ciertas, ¿cómo puedo decir? Deficiencias físicas. Muchos niños a veces nacen con deficiencias físicas, creo que si estoy correcto en la palabra. Entonces, muchas veces está en la obra permisiva de Dios, porque Dios quiere mostrar su poder. Pero ¿cómo va a mostrar su poder si Él ya está allá? Está en los cielos, dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, sus hijos. Pero su Espíritu Santo está acá. Sus discípulos recibieron ese poder. Sus discípulos, cuando Él preparó a sus discípulos, Él los preparó muy bien y ellos recibieron ese poder. Pedro dice que caminaba y con su sombra, dice que ponían cantidades de enfermos y los enfermos eran sanos, no por la sombra de Pedro, sino porque el poder de Dios estaba en Pedro. Amén. Pablo, el apóstol Pablo, de igual manera,
Dice que con sus pañuelos, aún con sus pañuelos, dice que la gente los tomaba y dice que eran sanados, pero no era el pañuelo que tenía el poder, sino que era el poder de Dios que estaba manifestándose. Amén. Ahora bien, si nosotros tenemos ese poder, de igual manera, ¿por qué no estamos haciendo esas cosas? ¿Por qué esos milagros han desaparecido o qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy en día? Es que ya el poder de Dios pasó, fue para la época apostólica. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy en día? Porque yo soy la iglesia de Cristo. Y yo me veo en el espejo y digo, Señor, perdóname. Perdóname, porque por temor yo no oré por aquella niña. Por temor yo no oré por aquella niña, aun cuando mi corazón se conmovió. Y digo, perdóname, Señor, porque yo no hice eso cuando podía de haber hecho. Yo no lo voy a sanar, vas a ser tú. Yo no tengo el poder, ni creador, ni sanador. Si a esa niña le faltaba algo en sus piecitos que yo no sé qué tenía, Dios lo puede hacer. ¿De cuántos milagros no hemos escuchado que Dios ha hecho? ¿De cuántos milagros no hemos escuchado que Dios ha hecho? Y no los ha hecho, ¿cómo le puedo decir? Los ha hecho por medio de personas como ustedes y como yo. No lo ha hecho por extraterrestres, ni existen quizás, yo no sé. Pero no lo ha hecho por otro tipo de gente sobrenatural, sino por gente común y corriente, como usted y como yo. Dice que el profeta dice que era sujeto a pasiones, como nosotros, los profetas, los apóstoles, de igual manera. Tenían temor quizás muchas veces, pero eso no les quitaba de que el poder de Dios fuera manifestado a través de ellos. Ellos hacían lo que tenían que hacer. Cierto día dice que estaba aquel paralítico sentado en las, yo pienso en las gradas de la iglesia, ¿verdad? Lo llevaban a pedir dinero ya. Cuando entraba Pedro a la hora de la oración, dice que él extendió su mano a Pedro, que le quería pedir dinero, pedir algo. Pero le dijo Pedro, yo no te doy oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? El poder de Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y dice que en ese momento aquel hombre se levantó, sus pies fueron afirmados. Amén. Sus pies fueron afirmados. Ahora yo creo, en realidad fervientemente yo creo que Dios puede hacer esas cosas por medio de usted, por medio de mí, si nosotros nos dejamos usar por Él. Si nosotros estamos dispuestos a ser usados por Él, Él quiere hacer esos milagros. Él quiere recordarnos de ese poder creador y sanador que Él tiene. Y esto, por eso les dije, yo no traigo una gran predicación teológica ni algo por el estilo. Traigo un mensaje bien sencillo. El mensaje que le fue dado al profeta Jonás que pregonara, ¿cuál era? Bien sencillo. Nínive va a ser destruida de aquí a ¿cuántos días? 40 días, algo así le dijo. Era todo lo que tenía que pregonar. Y todo el mundo lo escuchaba. Hasta que llegó a oídos del rey. Y puso, ¿qué? Ayunar a todo el pueblo, hasta los animales, hasta los perros ayunaron.
Y nosotros, por el poder de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por el poder de Dios para que el Señor derrame de ese poder sobre nuestras vidas? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo me miro en mi espejo, yo no quiero ver al hermano, a cada uno de ustedes que está enfrente de mí. No, yo me miro a mí porque a mí me habló primero. A mí me habló primero esta palabra. Yo lo que quiero es transmitirla, yo lo que quiero es compartirla con ustedes. Allá cada uno de nosotros, si quiere hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Nadie va a ser forzado a hacerlo. El Espíritu de Dios va a traer convicción a la vida de cada uno de nosotros. Porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no le voy a decir, hermano, lo voy a agarrar de la mano, vamos a evangelizar, vamos a la fuerza. Yo no lo voy a hacer. Pero el Espíritu de Dios es el que va a redarguir a nuestras vidas. Porque Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos sus discípulos, ¿o qué somos? ¿Somos sus hijos, o qué somos? Yo me molesto conmigo mismo porque digo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y estoy cansado que el enemigo haya hecho conmigo lo que él quería. Me traía por el piso arrastrándome de aquí para allá. Yo estaba harto. Y le dije, ya no quiero más.